escolar, que hoy corresponde a la doctora Melisa Gallego, residente de segundo año de la Universidad Javeriana. Arrancamos entonces con la descripción de una patología degenerativa de la córnea, que es rara y es causada por daño del nervio trigémino, lo cual puede producir consecuencias severas para la visión. Arrancamos entonces con la descripción de tu tema. Melisa, adelante. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Melisa Gallego. Yo soy residente de oftalmología de segundo año de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y hoy les traigo este tema, queratopatía neurotrófica. Entonces, ¿qué es la queratopatía neurotrófica? Es un trastorno corneal degenerativo poco frecuente. Es causado por alteraciones en los nervios corneales que conducen a un deterioro de la función sensorial y trófica. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. El término trófico se relaciona con la nutrición. Un nervio trófico sería aquel que está asociado con la nutrición o regula el metabolismo de las células. Entonces, una alteración en este caso en el quinto par craneal o una de sus ramas que transporta estas fibras tróficas simpáticas a la córnea tendrá como consecuencia la descomposición del epitelio corneal, afectando la salud e integridad de la película lagrimal, el epitelio y el estroma. Entonces, clínicamente esto implica que la queratopatía neurotrófica sería el diagnóstico probable cuando tenemos un defecto epitelial que no cicatriza o que cicatriza y se descompone repetidamente, cambiando de forma y tamaño en presencia de una función trófica y sensibilidad corneal reducidas o alteradas, que ya vamos a ver cómo se evalúa esto. Entonces, pues una úlcera corneal se define como un daño o pérdida de la capa epitelial asociado con infiltración del estroma corneal subyacente. El daño epitelial corneal normalmente se resuelve de forma espontánea debido a la capacidad proliferativa del epitelio corneal, pero la característica distintiva de la queratopatía neurotrófica es el mal funcionamiento nervioso que puede manifestarse como hipoestesia o anestesia y es lo que explica la naturaleza de las úlceras tróficas que pues se caracterizan por la descomposición epitelial, el deterioro de la cicatrización y finalmente pues el desarrollo de la ulceración corneal, licuefacción, incluso perforación. El daño a la inervación sensorial también provoca una reducción en el reflejo lagrimal y en la vitalidad y el metabolismo y la mitosis de las células epiteliales con una consiguiente deficiencia en la reparación epitelial, siendo responsable también del edema estromal e intracelular, la pérdida de microvellosidades, el desarrollo anormal de la lámina basal. Esto como para entender a grandes rasgos cuál es la definición y la naturaleza de este trastorno. Entonces hablemos un poquito de historia y nomenclatura. En 1824, Magendie describió por primera vez que la transección del nervio trigémino puede provocar cambios degenerativos en la córnea. Y Middlemore en 1835 reconoció que la córnea era una de las estructuras más sensibles del cuerpo. Y ya en 1884, Dubler describe que los cambios de naturaleza destructiva no solo se limitan pues a la córnea, sino que se observan cambios similares en la piel correspondiente al área inervada pues por el nervio seccionado o dañado, y que estos cambios cutáneos incluían un déficit sensorial, vasodilatación, edema y el desarrollo de úlceras tróficas, también descritas en el pasado como úlceras lentas. Además de la hipótesis trófica, en este tiempo se propusieron varias pues otras hipótesis para explicar los cambios corneales que siguen al daño del nervio trigémino. Una es la acción nerviosa irritativa en la que los nervios corneales dañados generan estímulos nocivos. Otra es la alteración pues, sí, vascular o vasomotora relacionada con la pérdida del control de los vasos del limbo y de la conjuntiva. Y otra pues es el daño celular y el metabolismo celular anormal secundarios a traumatismos no documentados, desecación y deshidratación o a infección. De estas hipótesis, la del metabolismo celular alterado es la más aceptada y la más probable, y esta hipótesis implica una falta de actividad antihidrómica periférica normal de los nervios sensoriales. Normalmente el impulso viaja desde el sitio pues, de origen en el soma a lo largo del axón hacia la neurona central. Eso es en sentido ortodrómico. El movimiento en dirección opuesta sería antidrómico y esto pues conduce a la acumulación de metabolitos que a su vez provocan edema tisular, pérdida de vitalidad y descamación con la formación de una úlcera trófica. Y pues
el término utilizado por Klein en 1943 para describir esta condición y toda esta fisiopatología es la queratitis neuroparalítica. Históricamente, pues se han usado diversos términos para describir la patología, defectos epiteliales corneales no cicatrizantes, defectos epiteliales corneales persistentes o de cicatrización lenta, la queratitis neuropática, queratitis o queratopatía neurotrófica o neuroparalítica, el síndrome de superficie ocular y epitelopatía neurotrófica post-LASIK. En general, la nomenclatura se basa como en la presentación clínica principal de un defecto epitelial, ya sea no cicatrizante, cicatrización lenta o persistente, y en la patología nerviosa pues subyacente, que generalmente se ha usado el acrónimo NK para queratitis o queratopatía, ya sea neuroparalítica, neurotrófica o neuropática. Y estos términos pues se han usado de manera intercambiable, lo cual ha llegado a causar confusión. En el 2003 ya Bonini y colaboradores titulan un artículo del Simposio Oftalmológico de Cambridge, queratitis neurotrófica, y utilizan también de manera intercambiable a lo largo del texto el término queratopatía neurotrófica. Desde este simposio se utiliza ya de manera más estable pues alguno de estos dos términos y se consolida también la definición del trastorno pues que es muy similar a la que ya describimos. Y ya en el 1918, Dua y colaboradores resaltan la inconsistencia y la falta de un término definitivo asignado a la condición y proponen que aunque la inflamación está frecuentemente asociada con la patogénesis o la presentación clínica de la enfermedad, el término queratopatía neurotrófica en lugar de queratitis sería más apropiado ya que abarca el problema nervioso subyacente, el efecto trófico sobre la córnea de la enfermedad nerviosa, tanto en los estados de hipoestesia como hiperexcitabilidad, y no pone énfasis en la inflamación, que no es el principal determinante de la condición. Y el término defecto epitelial persistente, pues, o sus variantes, son pues un buen descriptor clínico que pueden estar asociados a diferentes condiciones, que pueden incluso no estar relacionadas con los nervios. Entonces, pues es más apropiado como un signo clínico que como un nombre de la enfermedad. Entonces, ellos proponen que se use queratopatía neurotrófica con el acrónimo NK. Y finalmente ya se forma pues, el grupo de estudios sobre queratopatía neurotrófica, NKSG por sus siglas en inglés, que se formó en el 2019 y estuvo compuesto por 11 especialistas en córnea y enfermedades externas con pues, mucha experiencia en el campo de enfermedades graves de la superficie ocular, incluida la queratopatía neurotrófica. Y estos expertos revisaron la literatura para alcanzar un consenso sobre la definición, etiología, fisiopatología, estadificación, diagnóstico y tratamiento. Bueno, entonces, para hablar de la fisiopatología de este trastorno y todo lo que sucede en estos tejidos, es importante recordar un poco la anatomía y fisiología. Entonces, la córnea, pues es la estructura más sensible del cuerpo humano, es 100 veces más sensible que la conjuntiva, 40 veces más que la pulpa dental y 400 veces más que la piel. La inervación corneal es predominantemente sensitiva y proviene de la división oftálmica del nervio trigémino, de B1, 1,5% de las neuronas del ganglio trigeminal. Esto es más o menos entre 200 y 450 neuronas, se van a dirigir a la córnea y pues cada neurona puede tener cientos o miles de terminaciones nerviosas en la córnea. Este es un diagrama que ilustra esa vía sensitiva aferente desde la córnea y la conjuntiva hacia el ganglio trigeminal y las vías nerviosas eferentes simpática y parasimpática. En cuanto a la vía sensitiva aferente, pues la rama nasociliar de la división oftálmica del trigémino va a entrar a la órbita a través de la fisura orbitaria superior y es el nervio principal que cubre pues, la superficie ocular. Antes de terminar como ramas infratroclear y nasal, va a surgir el nervio nasociliar y de este surgen dos o tres nervios ciliares largos y una rama comunicante con el ganglio ciliar, y seis nervios ciliares cortos van a emerger directamente del ganglio ciliar y junto con los nervios ciliares largos, ellos van a ingresar al espacio supracoroideo. Al penetrar la esclera alrededor del nervio óptico, pasan hacia adelante, inervan el iris y el cuerpo ciliar y terminan en el plexo pericorneal o limbar. Por lo tanto, el plexo limbar pues contiene nervios tanto sensitivos como autonómicos y su función es predominantemente vasomotora. Esta mezcla de nervios sensitivos y autonómicos
pasa a través del limbo e ingresa a la córnea en el tercio medio del estroma, en una serie pues de haces nerviosos grandes orientados radialmente hacia la zona central, dando lugar a ramas que inervan el estroma anterior y medio. Y el estroma posterior sí parece pues carecer de inervación, aunque algunos investigadores han observado inervación escasa en esta parte. Aquí tenemos unas fotomicrografías de la córnea humana teñida con la técnica de acetilcolinesterasa para identificar los nervios. En la primera imagen, a la izquierda y arriba, rotulada con la letra B, se observa un nervio precorneal que se bifurca, señalado ahí pues por la flecha, en la esclera, que está pues como designada con la letra S, justo antes de que entre al limbo corneal, que ahí está señalado pues por la L. Y abajo de la imagen, en la C, también se observan cómo los nervios ingresan al limbo corneal, como una continuación directa pues, de los nervios que están en ese espacio supracoroideo que están señalados por las cabezas de flecha blancas. Además existe un plexo nervioso sub-Bowman, desde donde las fibras penetran pues la zona de Bowman predominantemente en la parte periférica media de la córnea y van a emerger hacia el plano subbasal o epitelial, donde terminan en estructuras bulbosas que representan como la terminación y el plegamiento de la vaina del nervio. Entonces aquí en la imagen del centro tenemos la fotomicrografía de un montaje completo de córnea humana, también teñido pues con la técnica de acetilcolinesterasa, que muestra los sitios de perforación y están ahí marcados con los puntos negros. Y se ve que están distribuidos predominantemente pues en la córnea periférica media. Hay más o menos 30 sitios de perforación en la central, que es dentro del círculo, y 125 en la periférica, pues que es fuera del círculo. Entonces, a partir de este punto, que pues donde penetran estos nervios y emergen hacia el plano subbasal, de estas terminaciones bulbosas es que emergen las numerosas neuritas, y se extienden por la superficie de la córnea en el plano subbasal, dividiéndose de dos en dos y anastomosándose de nuevo para formar el plexo subbasal. Entonces, las neuritas están generalmente orientadas de manera vertical y convergen en un área entre los dos tercios superiores y el tercio inferior, donde pues ahí forman un patrón en espiral en sentido horario. Aquí en las imágenes de la derecha vemos pues cómo se forma este plexo subbasal. La imagen A muestra el plexo nervioso subbasal con las ramificaciones pues como características, se está señalada ahí por las flechas, y las uniones pues de estos nervios que están señaladas por las cabezas de flecha. En la imagen B, la flecha muestra el punto pues en el que un nervio sub-Bowman penetra a la zona de Bowman, dando origen a múltiples nervios subbasales, y el nervio sub-Bowman se ve como desenfocado y señalado pues por la cabeza de flecha. En la C, lo mismo, pues vemos un nervio subbowman que es más grueso, que está señalado por la flecha, alcanza el epitelio en el sitio de perforación señalada por la cabeza de flecha y da origen a múltiples nervios subbasales más delgados. En la D tenemos el nervio subbowman, se bifurca, penetra en la zona de Bowman. Aquí se ven bien como esos engrosamientos bulbosos que están señalados por las cabezas de flecha, y son los que dan origen a los nervios subbasales. Y en la imagen E, pues el único nervio que vemos ahí, subbowman, da como múltiples ramificaciones señaladas por las cabezas de flecha, y esto es justo antes de perforar la zona de Bowman. Ya en la F, pues es un mayor aumento que muestra los engrosamientos de forma de bulbo, señalados ahí por las cabezas de flecha, y de ahí surgen los nervios subbasales. Entonces así se forma ese plexo subbasal que es tan importante. Ahora, estas ramas terminales del plexo subbasal se dirigen hacia adelante, hacia las capas celulares epiteliales, donde terminan dentro o entre las células epiteliales. Y esa parte pues es muy importante porque también una pequeña población de axones terminan en el estroma, mientras que otros terminan pues forman como una estrecha relación con los queratocitos estromales y los macrófagos. Entonces todo este complejo sistema nervioso va a estar en estrecha relación con el epitelio corneal y con el sistema inmune local. Listo. Entonces, en cuanto a la inervación autonómica, pues esta consiste esencialmente en los nervios simpáticos provenientes del ganglio cervical superior. Este se localiza cerca de la arteria carótida interna, a nivel de las vértebras cervicales 2 y 3, y recibe fibras preganglionares de los nervios espinales torácicos 1 y 2. Y estas fibras postganglionares pues ascienden en el plexo carotidio alrededor de la carótida interna,
y las que van a ir destinadas al ojo van a salir del plexo en el seno cavernoso y entran a la órbita a través de la fisura orbitaria superior como la raíz simpática del ganglio ciliar. Hay algunas fibras que van a fusionar directamente con los nervios ciliares largos y otras atraviesan el ganglio ciliar pero sin hacer sinapsis para salir por los nervios ciliares cortos. Y todos los nervios sensitivos corneales van a derivar de axones o finamente mielinizados o no mielinizados. En la córnea, digamos, central, no vamos a tener que los axones son no mielinizados y van a correr en ese estroma anterior como haces grandes y se encuentran paralelos a los haces de colágeno. Entonces, pues la fisiología de los nervios corneales es bien compleja, pero vamos a mencionar algunos aspectos relevantes para la queratopatía neurotrófica. En el ojo, pues tenemos distintos tipos funcionales de neuronas sensoriales, incluidas las neuronas nociceptoras polimodales, las neuronas termorreceptoras del frío y neuronas nociceptoras mecánicas selectivas. La mayoría de las fibras nerviosas sensoriales que inervan la córnea son nociceptores polimodales, los cuales pues se activan con estímulos mecánicos cercanos al umbral de daño o directamente nocivos. El calor, irritantes químicos, mediadores químicos endógenos, pues lo van a activar. Y cuando el estímulo provoca una lesión tisular lo suficientemente severa como para inducir inflamación local, ya pues su umbral de activación se disminuye y aumenta la descarga de impulsos y esta sensibilización puede asociarse con alodinia, pues que es el dolor provocado por estímulos inocuos, o hiperalgesia, que sería el aumento del dolor ante estímulos nocivos, o incluso dolor espontáneo. Otra cosa importante es que la secreción refleja de lágrimas, pues inducida por estimulación corneal, también se debe principalmente a la activación de estos nociceptores polimodales corneales. El canal catiónico TRPV1 desempeña un papel importante en la transducción sensorial de los nociceptores polimodales y se expresa en las terminaciones nerviosas intraepiteliales pues, del epitelio corneal y se activa por capsaicina, pH bajo, calor nocivo e hiperosmolaridad. Otros canales implicados en esa sensibilidad química son los canales iónicos sensibles a ácidos, los ASICs, y el canal TRPA1. Los neuropéptidos presentes en algunos receptores polimodales, como la sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, el CGRP, mantienen la homeostasis e integridad corneal, promueven la proliferación, la migración, adhesión y diferenciación de las células epiteliales corneales. Y a su vez, las células epiteliales corneales liberan factores pues, solubles como el factor de crecimiento nervioso o el factor neurotrófico derivado de células gliales y estos van a promover la extensión y supervivencia de las neuritas. Y además la glándula lagrimal aporta factores de crecimiento y nutrientes y su función pues está influenciada por esos nervios sensoriales. Vamos a avanzar. Bueno, además de los nociceptores, existen pues unos factores tróficos importantes. Ya mencionamos dos, el factor de crecimiento nervioso y el factor neurotrófico derivado de células gliales, pero también tenemos pues el factor de crecimiento epidérmico, el EGF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF. Estos pues son los principales mediadores como del diálogo entre el epitelio y el sistema nervioso. Y este diálogo pues desempeña un papel fundamental en ese bienestar y reparación de la córnea. El NGF y el GDNF, junto con los receptores, pues el TRKA y el GFR alfa 1, también van, pues, pueden ser muy importantes para mantener la integridad de las células madre epiteliales del limbo. Y además el NGF parece facilitar la inervación perivascular para regular el flujo sanguíneo en la neovascularización corneal. Y por último, pues existen interacciones significativas y complejas entre el sistema nervioso y el inmunológico. Entonces, las neuronas sensoriales primarias parecen estar implicadas en el mantenimiento del privilegio inmunológico corneal. Además, las terminaciones nociceptoras polimodales mediante la sustancia P y el CGRP contribuyen a esta respuesta inflamatoria después de una lesión tisular. A eso se le llama inflamación neurogénica y pues aquí el CGRP ejerce efectos inmunosupresores, mientras que la sustancia P actúa como un neuropéptido proinflamatorio. Además, la fractalquina, que es producida por neuronas sensoriales primarias, es importante para el mantenimiento de la salud corneal y las alteraciones en su señalización mediante el receptor CX3CR1 pueden contribuir a la inflamación corneal.
Algunas semaforinas como SEMA7A y el VEGF-A actúan como factores neurotróficos en la córnea y pueden influir también en eventos inflamatorios y la inflamación mediada por linfocitos T, que involucra la interleuquina 17, neutrófilos, plaquetas, pues parece también favorecer la regeneración nerviosa corneal. Entonces, en un ojo sano, la comunicación bidireccional entre los nervios y el sistema inmunológico pues forma un circuito de retroalimentación negativa que mantiene ambos sistemas como bajo control y pues insultos menores a la superficie ocular se van a reparar rápidamente dentro de este entorno trófico continuo que pues se mantiene por la inervación corneal y la película lagrimal. Entonces, entendiendo cómo funciona toda esta comunicación entre el sistema nervioso, el epitelio corneal y el sistema inmune local, el grupo de estudios sobre queratopatía neurotrófica describió claramente que la fisiopatología se caracteriza por estos tres principios fundamentales. Pues el primero es el proceso, digamos que inicia con la alteración persistente de la sensibilidad corneal debido pues a una inervación sensorial anormal en cualquier punto de la vía neural, desde los núcleos corticales espinales como el núcleo trigeminal hasta el ganglio trigeminal y las fibras postganglionares que inervan la superficie ocular. Entonces se inicia con una alteración persistente de la sensibilidad corneal o pues una anormalidad en cualquiera de estos puntos y la consiguiente alteración de los reflejos trigeminales y del suministro de los factores tróficos provoca cambios en la unidad funcional lagrimal y las manifestaciones clínicas de la queratopatía neurotrófica. Entonces, la lesión nerviosa por sí sola ocasiona cambios estructurales en la superficie ocular, como las células epiteliales escamosas pues van a ser anormales, hay pérdida de microvellosidades, producción anormal de membrana basal, aceleración del desprendimiento y pérdida de las células en la lágrima, con adelgazamiento y desintegración del epitelio. Entonces, además de que altera múltiples funciones también esenciales que son independientes pues, de la inervación, como ya lo explicamos ahorita. Entonces, incluye el reflejo protector del parpadeo, secreción de la glándula lagrimal, metabolismo de las células epiteliales, liberación de esos factores tróficos. Entonces, todo esto va a llevar a la descomposición epitelial. El segundo principio importante es la pérdida o el desequilibrio de estos factores neurotróficos que pues ya hemos mencionado en detalle y que son fundamentales para esas interacciones epitelio-nervio. Mantienen la homeostasis corneal, principalmente pues manteniendo, digamos, sí, haciéndose cargo del mantenimiento de las células epiteliales y de las células madre del limbo, por la liberación de factores de crecimiento y nutrientes, pues por parte también de la glándula lagrimal y el adecuado funcionamiento de ese film lagrimal, lo que pues es fundamental para la epitelización y la preservación de esa superficie. Y aquí vale la pena mencionar que en ciertos casos, como es una lesión preganglionar, también puede presentarse una disociación entre las funciones sensitiva y trófica, es decir, sensibilidad alterada con una superficie ocular conservada, gracias a la producción de factores neurotróficos. Entonces, esto también se puede pues generar. Y en el tercer principio tenemos ya los efectos secundarios a nivel de la unidad funcional lagrimal, que está compuesta por las glándulas lagrimales, la superficie ocular, que incluye la córnea y la conjuntiva, las glándulas de meibomio, los párpados, los nervios sensitivos y motores, que conectan pues todas estas estructuras. Entonces, la afectación de la inervación trigeminal reduce el aporte de factores tróficos, lo que lleva a alteraciones en el epitelio corneal y deterioro en la cicatrización corneal. Y paralelamente, pues se produce también descomposición espontánea del epitelio corneal por disminución de los dos arcos reflejos en respuesta a una lesión corneal. Uno es el arco motor que provoca el parpadeo y el otro es el arco autonómico que induce la secreción lagrimal. Y este ciclo pues se perpetúa ya que la disminución de la secreción lagrimal y en la vitalidad de las células epiteliales va pues conlleva una reducción en los factores tróficos esenciales para el desarrollo y la supervivencia de las células de las neuronas pues sensitivas y simpáticas. Entonces, pues esto se vuelve un ciclo vicioso y este daño se ve potenciado por una disminución en el aclaramiento o renovación de la lágrima, que va a conducir a como la acumulación de agentes tóxicos y citoquinas preinflamatorias en esa superficie ocular que ya está dañada. Y pues sin una renovación epitelial adecuada, disminuye también la capacidad de retener ese film lagrimal en la superficie y esta falta de protección del film lagrimal junto con el estrés por fricción del párpado agravan también la descomposición epitelial. Eso se manifiesta a través de las diferentes etapas de la queratopatía neurotrófica que inician con erosiones epiteliales puntiformes, un epitelio corneal irregular o turbio, bueno, varios signos que ya vamos a ver.
Entonces, en cuanto a la etiología, pues esta será cualquier condición que cause daño completo o posganglionar al nervio trigémino. Entonces, en esta tabla se resumen algunas de las etiologías más comunes y su relación con las vías fisiopatológicas. Estas pueden ser infecciones, causas iatrogénicas o enfermedades sistémicas, condiciones pues, del sistema nervioso central. Entonces, pues cuando ocurre anestesia corneal, debido pues al daño del nervio trigémino o sus ramas, se puede desarrollar la queratopatía neurotrófica. Entonces, existen, por ejemplo, causas genéticas de anestesia como el síndrome de Moebius o el síndrome de Riley-Day o el del Golden Hart-Gorlin, la hipostesia corneal familiar. Hay múltiples causas del sistema nervioso central, incluyendo neoplasias, aneurismas, ACV, desórdenes degenerativos. Aquí se destacan las intervenciones neuroquirúrgicas, ya sea por trauma directo al nervio trigémino, por ejemplo, para tratar la neuralgia del trigémino, o como consecuencia, pues no intencionada de procedimientos como resecciones de tumores cerebrales. Y estudios, pues, bueno, y estas condiciones del sistema nervioso central, por ejemplo, el ACV del tallo encefálico que puede afectar al nervio trigémino, pues, suelen estar infradiagnosticadas e infratratadas pues, por el estado neurológico de los pacientes que generalmente están hospitalizados y desarrollan queratitis por exposición asociada a la atención médica, y esto hace que los casos sean pues como particularmente difíciles de diagnosticar y de tratar. En cuanto a las enfermedades sistémicas, se destaca la diabetes, como pues es frecuentemente implicada debido a la reducción progresiva de la densidad de los nervios corneales. Eso lo induce la neuropatía diabética. Entonces, pues sí es importante en estos pacientes el adecuado control glicémico. También tenemos la deficiencia de vitamina A, amiloidosis, esclerosis múltiple, el síndrome de Sjögren y el ojo seco por toda la cuestión de la película lagrimal y su importancia en la fisiopatología. Y hallazgos pues, recientes del grupo de estudios sobre queratopatía neurotrófica han resaltado el virus del herpes simple y el virus del herpes zóster como los principales agentes infecciosos asociados a la queratopatía neurotrófica. Esas infecciones pues, pueden precipitar una disminución de la función del nervio trigémino y de la densidad del plexo nervioso subasal, predisponiendo pues, a ciertos individuos a la queratopatía. Y las tasas de incidencia posterior a enfermedad hepática ocular van a variar pues, entre estudios, pero están en un rango entre el 6 y el 27% para infección por herpes simple y alrededor del 25% para herpes zóster. Algunas causas potenciales también son intervenciones quirúrgicas, incluyendo incisiones corneales durante cirugía de catarata o procedimientos refractivos, como la SIC y PRK, que junto pues con el uso prolongado de medicamentos tópicos con conservantes constituyen factores adicionales asociados al inicio de la queratopatía, que casi siempre en estos casos es transitoria. La queratoplasia penetrante o la melar anterior profunda puede causar como cierto grado de enervación corneal hasta 12 meses después de la cirugía, pero la queratopatía neurotrófica no es muy frecuente en este tipo de procedimientos. El cross-linking de colágeno para el queratocono, los pacientes sí frecuentemente presentan reducción transitoria de la sensibilidad corneal. Y pues el desarrollo o empeoramiento de la queratopatía neurotrófica también se ha asociado a vitrectomía para desprendimiento de retina y fotocoagulación para tratar la retinopatía diabética. Se ha documentado que la sesión única y pues rutinaria del láser indirecto para la retinopatía diabética proliferativa puede ser una causa de queratopatía neurotrófica. Y por otro lado, pues el impacto de los conservantes en la superficie ocular, esencialmente el cloruro de benzalconio, que es utilizado en medicamentos tópicos, pues merece una mención especial. Aquí, este es un compuesto tensioactivo y citotóxico, es ampliamente empleado como conservante en las soluciones oftálmicas y se sabe que induce efectos proinflamatorios y proapoptóticos. Mm, y pues es responsable de múltiples efectos sobre la superficie ocular, en particular induce ojo seco, genera cambios inflamatorios crónicos y ha demostrado ser neurotóxico, causando hipoestesia corneal y daño nervioso. Y pues puede afectar gravemente la cicatrización de las heridas corneales por todo lo que ya hablamos. Esto se ha demostrado en modelos animales a concentraciones incluso inferiores a 0,01, que es el valor presente en la mayoría de las soluciones oftálmicas. Entonces aquí en esta imagen se muestra un ensayo in vitro de cicatrización de heridas con monocapas de células corneales, en donde se realiza un rasguño con pues, la punta de una micropipeta estéril bajo un microscopio invertido. Luego se siguen y documentan pues la proliferación celular y la velocidad y la extensión del cierre de la herida, y pues aquí se observa arriba en la hora cero el espacio vertical creado por el rasguño, y abajo a la hora 24 se ve que el espacio está completamente cerrado a la izquierda.
o sea, se restableció la capa pues, de células corneales y en comparación pues, con el grupo tratado con cloruro de benzalconio que está a la derecha, pues el defecto ahí todavía persiste. Y esto pues es en modelos que no consideran los efectos que tiene el cloruro de benzalconio sobre la película lagrimal, las células caliciformes, los nervios corneales y las células inflamatorias. Otros fármacos a tener en cuenta, pues son otros conservantes, el timolol, el betaxolol, los AINES, el diclofenaco sódico, la sulfacetamida del 30% y los esteroides. Y cualquier defecto epitelial corneal que no cicatrice en un ojo que esté recibiendo compuestos potencialmente tóxicos como conservantes, antibióticos, esteroides, AINES, pues debe considerarse como una posible consecuencia iatrogénica del tratamiento y la suspensión del medicamento, pues debe ser el primer paso. Tenemos pues otras causas como lesión o inflamación crónica de la superficie ocular, trauma ocular, facial o pues del nervio ciliar, lesiones químicas o térmicas por rayos UV o radiación, el uso prolongado de lentes de contacto, reacciones inflamatorias, por ejemplo, inducidas por medicamentos como el síndrome de Steven-Johnson o cualquier tipo de inflamación como la queratoconjuntivitis vernal o atópica, el pemfigo cicatricial ocular. Aquí podemos también agregar otras infecciones relacionadas con daño nervioso, por ejemplo, la lepra de manera sistémica o la infección por acantamueva con queratoneuritis. Bueno, entonces la información epidemiológica sobre la queratopatía neurotrófica pues es limitada, sobre todo porque se la considera una enfermedad rara, según organizaciones como Orphanet. Ha sido clasificada como una enfermedad rara y pues huérfana y se estima que la prevalencia global es de menos de 1 a 5 por cada 10.000 personas. Estas estimaciones se basan en la prevalencia de los mecanismos patogénicos desencadenantes como más frecuentes, las infecciones herpéticas, el daño iatrogénico pues al trigémino, por lo que la verdadera prevalencia pues es difícil de determinar. Se estima que la queratopatía neurotrófica se desarrolla en un promedio del 6% de los casos de queratitis herpética, la cual tiene una prevalencia de 149 por cada 100.000 y en el 12,8% de los casos de queratitis por herpes zóster que tiene una prevalencia de 26 por cada 100.000 y en el 2,8% de los pacientes con intervención neuroquirúrgica para tratar la neuralgia del trigémino, la cual tiene una prevalencia del 0,02 por cada 10.000. Un estudio retrospectivo en Alemania realizado por Roth y colaboradores, mm, pues esto se realizó en la Universidad de Heinrich Heine de Düsseldorf y se documentaron 63 ojos de 60 pacientes en los cuales las enfermedades subyacentes más comunes fueron infecciones herpéticas en un 23%, causas neurológicas en el 19% y diabetes mellitus en el 14%. De los datos en este centro de referencia terciario, se estimó que la incidencia en la población general es de el 0,1 a 0,3 por cada 10.000 personas por año y la prevalencia de 0,2 a 0,5 por cada 10.000 personas. Bueno, entonces en este otro estudio realizado en Estados Unidos, lo que se hizo fue, espérate que no está saliendo acá. Ya, bueno, lo que se hizo fue un análisis retrospectivo del registro IRIS de la Academia Americana de Oftalmología, identificando 31.915 ojos de 27.483 pacientes con diagnóstico de queratopatía neurotrófica entre el 2013 y el 2018. La prevalencia promedio a 6 años fue de 21 casos por cada 100.000 pacientes por año. Los diagnósticos concomitantes más comunes incluyeron la queratitis herpética en el 33%, la diabetes en el 31% y la distrofia corneal en el 14%. No está avanzando. Los diagnósticos concomitantes más comunes incluyeron queratitis herpética en el 33%, diabetes en el 31% y distrofia corneal en el 14%. Y los Los procedimientos más comunes, bueno, y los diagnósticos concomitantes de diabetes y trasplante corneal y la queratitis herpética se asociaron significativamente con una peor agudeza visual, así como pues algunas características demográficas como la edad, el sexo masculino, la raza negra, la etnia hispana o latina y el compromiso unilateral.
Bueno, pues este es un estudio retrospectivo transversal, pues que se incluyeron pacientes consecutivos con queratopatía neurotrófica admitidos en una clínica de oftalmología del noroeste de México, es como lo más reciente que encontré, y aquí en Latinoamérica. Y en este periodo se atendieron un total de 74.000 pacientes, de los cuales 42 tuvieron el diagnóstico pues, queratopatía neurotrófica. La prevalencia encontrada aquí fue de 5,67 en 10.000 casos. La edad promedio observada fue de 59 años y pues ocurrió con más frecuencia en hombres con defectos epiteliales corneales en el 66%. Los antecedentes más frecuentes fueron el uso de medicamentos tópicos en un 90%, la presencia de diabetes mellitus tipo 2 en un 40% y la hipertensión arterial en un 26%. Dentro del grupo de personas con antecedentes de uso de medicamentos tópicos se observó el uso crónico de AINES, el uso de esteroides y el uso de antivirales, pues como los más frecuentes. Y todos estos artículos pues concluyen en general que la queratopatía neurotrófica se caracteriza por ser una enfermedad muy rara, un poco frecuente, sin embargo se considera ampliamente subdiagnosticada y se necesitan como más estudios para seguirla caracterizando, en especial los estudios pues poblacionales que identifiquen incidencia y prevalencia. En cuanto al diagnóstico, este se basa pues en la historia clínica, los hallazgos del examen físico y lo más importante en la evaluación de la sensibilidad corneal. Las imágenes de los nervios corneales también pues, pueden ser útiles pues, con los síntomas iniciales y la historia clínica se sospecha de la queratopatía neurotrófica, se puede evaluar la sensibilidad de manera temprana antes de pues, generar la instilación de cualquier gota oftálmica, especialmente anestésicos. Y así también orientar el resto del examen para identificar la etiología subyacente. Si ya se han administrado gotas anestésicas, pues debe continuarse con el resto del examen y citar al paciente en otro momento para evaluar la sensibilidad corneal. Si la sensibilidad corneal está intacta, se deben considerar pues otros diagnósticos diferenciales para epitelio irregular o defectos epiteliales persistentes como infección, alteraciones palpebrales, bueno, otros. Y si la sensibilidad corneal está disminuida o ausente, se puede identificar una etiología diferenciando las causas centrales como déficit o pérdida de la inervación central de las causas periféricas como pues, locales o de superficie ocular. En cuanto a la historia clínica, pues los pacientes en estadios iniciales pueden presentar síntomas similares al ojo seco, sensación de cuerpo extraño o ardor, fotofobia, visión borrosa, visión fluctuante. Ya con una enfermedad más avanzada puede haber enrojecimiento adicional y empeoramiento de la visión. Sin embargo, pues la molestia puede ser variable e incluso paradójicamente disminuir o desaparecer debido a la hipoestesia o anestesia corneal propia de la enfermedad. Si hay molestia o dolor en estos estadios, suele deberse a inflamación asociada. Puede presentarse dolor súbito, lagrimeo y mayor pérdida visual en caso de perforación. Y aunque pues puede ser bilateral, los síntomas unilaterales o asimétricos, pues digamos que aumentan más la sospecha clínica en comparación, por ejemplo, con un ojo seco tradicional. La historia clínica también debe pues intentar identificar la causa potencial, como todas las que pues ya mencionamos previamente, las cirugías oftálmicas, documentar traumatismos, uso crónico de fármacos tópicos, abuso de anestésicos, quemaduras, bueno, todas estas etiologías, intentar documentarlas. En cuanto al examen clínico, pues este debe incluir la evaluación de los pares craneales del 2 al 8, incluyendo la valoración de las otras divisiones del nervio trigémino, que puede ayudar a localizar el sitio de la patología. La paresia de los pares craneales 3, 4 y 6 puede indicar presencia o de un aneurisma o de compromiso del seno cavernoso, y pues estos también pueden afectar al nervio trigémino. Y la disfunción de los pares craneales 7 y 8 pueden indicar daño por un neuroma acústico o por la resección quirúrgica de uno de estos. Entonces se debe hacer también pues un buen examen orbitario de anexos y párpados que permita valorar la protección que ofrecen estas estructuras a la superficie ocular, ya que cualquier exposición secundaria puede exacerbar la queratopatía neurotrófica. Entonces la exposición de la córnea y la conjuntiva por la oftalmos o por una exposición palpebral que puede pues generar una superficie ocular seca que acelere la degradación del epitelio corneal, también evaluar parálisis del séptimo par. Por ejemplo, la oftalmopatía tiroidea que puede provocar retracción palpebral y proptosis, la blefaritis que puede causar inflamación y sequedad de la superficie ocular, entonces pues también tiene que identificarse y una disminución en la frecuencia del parpadeo puede impedir esa distribución uniforme de la película lagrimal, entonces pues todos son como datos a tener en cuenta y pues para documentar.
Otro aspecto fundamental en el examen es la evaluación de la película lagrimal, que puede estar afectada cuantitativa y cualitativamente debido a la disminución de la sensibilidad corneal. Entonces, los signos en la superficie ocular incluyen disminución del parpadeo, inestabilidad de la película lagrimal, pues un reducido, queratopatía punteada superficial. Se pueden incluso hacer pruebas adicionales como la prueba de Schirmer, pruebas de osmolaridad lagrimal, marcadores inflamatorios, interferometría, mipografía, que pues son útiles para evaluar la estabilidad también de la película lagrimal. Y en la biomicroscopía, pues se deben usar colorantes como la fluoresceína sódica, el rosa de Bengala o verde de lisamina para visualizar las características de la superficie ocular. Por ejemplo, un QPS, bueno, defectos epiteliales, perforación, etcétera. Entonces, estas nos van a ayudar a confirmar esos hallazgos característicos. La exploración corneal en estos pacientes puede revelar pues, cicatrices estromales, evidencia de cirugía refractiva previa, defectos epiteliales corneales, distrofias corneales asintomáticas, em, infección bacteriana secundaria y pues formas también avanzadas de la queratopatía neurotrófica como la neovascularización, la cicatrización, pues puede haber edema corneal, el epitelio corneal opaco, necrosis estromal, úlceras o perforación corneal. Y en el fondo de ojo, pues se puede mostrar retinopatía diabética o palidez del nervio de pronto o papiledema por hipertensión intracraneana relacionada con un tumor intracraneano. Entonces, pues son signos también a tener en cuenta. Entonces, aquí vemos un poco estos hallazgos y la evolución natural de la enfermedad, avanzando pues por los diferentes grados o etapas de la queratopatía neurotrófica. Ya vamos a ver la clasificación en detalle, pero para mostrar algunos de los signos en la córnea, digamos que a grandes rasgos, las imágenes de arriba de la A a la C representan una queratopatía leve. Entonces, pues vemos en la primera imagen en la A las lesiones puntiformes centrales y confluentes que confieren pues a esa córnea central una apariencia opaca, como apagada, y esto es posterior a PRK, o sea, esto es un síndrome de superficie ocular. A la derecha, en la B, vemos la misma córnea teñida con fluoresceína que muestra que la mayoría de las lesiones pues captan la tinción. Se destaca ahí pues, la epitelopatía y en la C vemos también un síndrome de la superficie ocular, pero posterior a la SIC. Entonces vemos la tensión con fluoresceína que muestra esa queratitis gruesa, central y casi que confluente. En la segunda fila de las imágenes de la D a la F representan pues ya una queratopatía moderada, entonces en la D vemos la córnea central tiene pues una opacidad difusa, un gran defecto epitelial, en la córnea central está opaca con un defecto epitelial y vasos estromales superficiales y profundos. En la F también existe un defecto epitelial grande con el estroma relativamente claro y estos márgenes pues como blancos y enrollados que son un signo típico. Y las últimas imágenes representan ya una queratopatía severa, entonces en la gelas de luz muestra liquefacción estromal hasta la mitad de la profundidad, en un caso pues de queratitis por herpes zóster. En la H se ve una úlcera estromal profunda en un niño con córnea anestésica congénita. Y en la I también pues una úlcera corneal grande en un caso de queratitis por acanthamiuma tratada. En el recuadro se ve como ese estroma desprovisto de epitelio que está rugoso, pues sobre el cual el epitelio no migró, pero hay ausencia de vascularización corneal. Y otro ítem súper importante es la evaluación de la sensibilidad corneal. Entonces, esta es la prueba crítica para confirmar el diagnóstico de queratopatía neurotrófica. Además, permite valorar la gravedad del compromiso nervioso corneal. Entonces, pues la recomendación actual es realizar una prueba central única, pero pues también se puede hacer por cuadrantes y para comparar. Pues la evaluación puede ser cualitativa o subjetiva, pues, y la evaluación cuantitativa u objetiva. Entonces, la cualitativa consiste en tocar la parte central o periférica de la córnea y para esto podemos usar una esquina de un pañuelo firmemente pues enrollado, un aplicador con la punta de algodón moldeado como a una punta delgada, como lo vemos aquí en la imagen, o incluso un hilo dental sin cera y sin sabor. Y se puede usar esta escala de referencia recomendada por el grupo de estudio en queratopatía neurotrófica, que va a ser normal cuando hay parpadeo y sensación corneal. Va a haber hipoestesia cuando no hay parpadeo, pero sí hay sensación corneal, y anestesia cuando hay parpadeo, no hay parpadeo, perdón, y tampoco sensación corneal. Entonces, pues también existen otras escalas que gradúan la sensibilidad de 1 a 4 o por porcentaje y comparando pues la sensibilidad entre ambos ojos o entre cuadrantes.
La objetiva, la cuantitativa, pues se puede hacer por la estensiometría de Cochet-Bonnet, que es un dispositivo que cuantifica la sensibilidad corneal mediante la longitud del filamento de nylon necesaria para inducir el reflejo del parpadeo o una respuesta del paciente. Entonces, pues se considera como el instrumento estándar para la medición de la sensibilidad de la superficie ocular y es comúnmente utilizado tanto en la práctica clínica como en la investigación. Mm, pues se va a expresar en centímetros correspondientes a esa longitud pues que provoca la sensación del parpadeo. La prueba pues comienza poniéndole la longitud del monofilamento a 60 milímetros y vamos a evaluar pues lo vamos a acercar de manera perpendicular después de tocar la córnea e inducir pues como una ligera flexión. En ese momento el paciente debería percibir el contacto pues de la punta del filamento y las personas con sensibilidad corneal normal van a percibir ese contacto a los 60 milímetros. Si no es así, la longitud se va a reducir en pasos de 5 milímetros hasta que el paciente perciba el contacto. Las mediciones se realizan 30 segundos después de cada ajuste de distancia. Cuanto mayor sea la longitud pues, a la que el paciente siente el contacto del filamento, mayor será la sensibilidad corneal. Pues la fuerza como real ejercida se expresa en gramos por milímetro cuadrado y eso se consulta en la tabla que se proporciona con el instrumento y se extiende pues desde 60 milímetros hasta 5 milímetros y eso es entre 11 a 200 gramos por milímetro cuadrado. También se puede cuantificar por medio de la estesiometría sin contacto, entonces vamos a tener, pues estos dispositivos son seguros, reproducibles, con la ventaja de que evitan el riesgo de producir daño mecánico en las córneas que pues, están hipoestésicas y frágiles. Y pues esto pues podría ocurrir en el otro estudio que es de contacto. Aquí tenemos el esteciómetro sin contacto de Belmont que funciona mediante la emisión de gas desde un inyector dirigido hacia la córnea y este dispositivo puede proporcionar información sobre diferentes componentes de la sensibilidad corneal, evaluando la sensibilidad mecánica, química y térmica. Lo que hace pues es estimular la córnea central con pulsos de aire tibio a diferentes presiones. El flujo de aire más bajo que provoca una respuesta se identifica como el umbral mecánico. El umbral de detección química se evalúa mediante una mezcla de aire y dióxido de carbono en diversas concentraciones con un flujo inferior al umbral mecánico. Y el umbral de sensibilidad térmica se mide mediante variaciones en la temperatura. Entonces, pues aquí en la imagen tenemos la configuración del esteciómetro de Belmont. Y aquí tenemos un nuevo esteciómetro corneal no invasivo, o sea, sin contacto de Brill, el de Brill Engines, que fue desarrollado en España y este permite también la generación de pulsos de aire a intensidades ajustables en 5 niveles, que abarcan un rango de presión de 2 a 10 milibares. Entonces, cada nivel de presión está definido como la presión promedio ejercida sobre un área de 0,4 milímetros de diámetro situada a 4 milímetros de la boquilla de salida y tiene un margen permitido de 1 milímetro. Para esa evaluación como precisa, digamos, a esa distancia designada, el dispositivo tiene una cámara y un sistema de posicionamiento electrónico, se monta sobre la lámpara de hendidura como vemos ahí. Y pues en el cuadrante inferior de la córnea se realiza una serie de mediciones, comenzando desde el nivel más bajo, el nivel 1, que corresponde a 2 milibares, y se va incrementando gradualmente hasta que el paciente percibe el soplo de aire. Y cabe destacar que el pequeño diámetro del flujo de aire del dispositivo permite una aplicación localizada de la presión sobre diferentes áreas de la superficie corneal. Se pueden evaluar pues como cada cuadrante. El diagnóstico también se puede apoyar en algunas pruebas complementarias como la microscopía confocal in vivo, el OCT del segmento anterior, otras pruebas pues según la etiología que se sospeche, por ejemplo si se sospecha enfermedad de los pares craneales, se pueden hacer estudios de imagen cerebral u orbitaria, análisis de sangre para diabetes, y la imagenología también puede ayudar a diagnosticar otras patologías neurológicas, incluyendo cambios postquirúrgicos, patologías orbitarias o vasculares. La microscopía confocal in vivo pues permite la evaluación cualitativa y cuantitativa de los nervios corneales en estados de salud y enfermedad. Se analizan la densidad nerviosa, la tortuosidad, la angulación, el grosor y la reflectividad mediante programas de análisis de imágenes. Esta pues se ha utilizado para detectar cambios en esos nervios corneales en muchas condiciones, incluyendo la queratopatía em, neurotrófica. Mm,
Pues aquí tenemos en la imagen el caso de una queratopatía neurotrófica severa que fue evaluada mediante la microscopía confocal in vivo. La imagen pues B es digamos, el estudio en esa área que está ulcerada y se ve como un parche oscuro hiporreflectivo con puntos finos hiperreflectivos dispersos que son las posibles células inflamatorias o queratocitos reactivos, y está rodeado por las células epiteliales hiperreflectivas del margen de la úlcera. En la 6 vemos un nervio estromal que pues, es grande y se observa como una línea hiperreflectiva, y este se encuentra en el estroma del área periférica no ulcerada. Y en la D, pues se ve el estroma en las cercanías de la úlcera y ahí se ve la desorganización de los queratocitos reactivos. Y en la E se ve el epitelio en esas cercanías de la úlcera que muestra la morfología alterada y también la ausencia del plexo subbasal. Es importante mencionar que se ha visto que en córneas que presentan pues la queratopatía neurotrófica severa se pueden ver afectadas también la obtención precisa de estas imágenes y pues también el análisis cuantitativo de los nervios subbasales y estromales por la posible influencia del edema estromal, la infiltración, licuefacción o cicatrización. Por otro lado, la tomografía de coherencia óptica del segmento anterior pues puede mostrar anormalidades, eh, digamos, ya como en la córnea, pues como en el grosor de esta y otras características. Entonces, pues no, los equipos actuales no tienen una resolución suficiente para identificar cambios en la arquitectura nerviosa corneal, cuando la única anormalidad presente pues es la pérdida de la sensibilidad, pero es útil para evaluar cambios en el grosor corneal, entonces pues proporciona como datos morfométricos y cualitativos. Entonces se puede evaluar la profundidad de las ulceraciones estromales, los cambios en el grosor estromal a lo largo del tiempo, facilita el diagnóstico de casos con riesgo de perforación, mejora el seguimiento pues, tras injertos quirúrgicos con membrana amniótica o trasplantes corneales. Este es el caso de una queratopatía severa con licuefacción estromal y vemos pues a la derecha en el OCT del segmento anterior la córnea muestra como la profundidad de la úlcera y su contorno, y la faceta está llena de gotas de lágrima. La densidad del estroma se ve que es mayor alrededor de la úlcera y esta se puede apreciar o se relaciona con los colores amarillo a rojo, y se puede apreciar una protrusión anterior de la capa posterior de la córnea, lo cual indica como el inicio de un desmetocele. Bueno, en cuanto a la estadificación, uno de los sistemas de clasificación pues como más citados fue el propuesto por Mackey y posteriormente fue modificado por Dua y colaboradores. Este agrupaba la queratopatía básicamente en tres categorías amplias y no necesariamente pues eran secuenciales. En el estadio uno pues se veían como cambios epiteliales únicamente sin defecto epitelial. Aquí se observan irregularidad epitelial, sin un defecto epitelial como evidente, también inestabilidad de la película lagrimal, síntomas como hiperestesia, sensibilidad reducida o ausente. Se vería pues como la tinción con rosa de bengala de la conjuntiva palpebral, tiempo de ruptura lagrimal disminuido, aumento de la viscosidad del moco lagrimal, queratopatía punteada, puede haber Delen, pequeñas áreas del epitelio seco o manchas de Gaulle, neovascularización superficial, cicatrización estromal, hiperplasia epitelial e irregular, membrana precorneal hiperplásica. Ya en el estadio 2 hay un defecto epitelial sin afectación del estroma. Entonces aquí pues se ve como el defecto epitelial persistente, usualmente en la mitad superior de la córnea, un borde circundante de epitelio suelto, edema estromal, la reacción inflamatoria en la cámara anterior pues es rara, y los bordes del defecto que se vuelven lisos y enrollados pues con el tiempo. Y en el estadio 3 o grave pues ya hay compromiso estromal que va desde úlcera corneal hasta lisis o perforación, también con la hipoestesia o anestesia pues corneal. Entonces, ya en el 2023 el grupo de estudio en queratopatía neurotrófica consideró que se requería un sistema pues más definido que reflejara mejor cómo la evolución de la enfermedad y que alertara a los clínicos sobre las etapas más tempranas de la queratopatía neurotrófica. Entonces, por ejemplo, la clasificación de Mackey, vemos que la vascularización superficial y la cicatrización estromal están clasificadas como etapa leve, y muchos pacientes pues presentan ya hallazgos muy significativos antes de que ocurra estas dos. Entonces, pues se consideran ya como hallazgos de etapas más avanzadas. Ellos proponen un nuevo sistema de estadificación de 6 pasos
con el fin de clasificar de manera más precisa los signos y síntomas y permitir pues un diagnóstico más temprano, monitorizar la progresión. Bueno. Entonces, este pues nuevo sistema de clasificación reconoce que incluso antes de que los signos pues en la lámpara de hendidura se hagan evidentes, ya una disfunción primaria del nervio corneal altera la comunicación bidireccional entre las células neuronales y la superficie ocular, y eso se clasifica como estadio 1, que es pues como la sensación alterada sin queratopatía. Y esta etapa incluye los casos donde la función sensorial y trófica están disociadas. Pero pues ya con enfermedad subclínica, eventualmente hay una alteración de, hay una alteración de la homeostasis de las células epiteliales corneales, disfunción de la barrera osmótica y alteración de la cicatrización corneal, lo cual pues progresa a la queratopatía epitelial punteada sin opacidad estromal. Entonces, cuando no hay opacidad estromal, la enfermedad se considera en etapa 2. Entonces, pues sería la epitelopatía, QPS, sin opacidad estromal, como esta que vemos aquí, pues en la imagen de abajo. Y a medida que la queratopatía ya empeora, pues debido a a la pérdida sostenida de factores neurotróficos, pues ya ocurren defectos epiteliales persistentes o recurrentes que se clasifican como etapa 3. Entonces, como este paciente que tiene un antecedente de queratoplastia que pues, ya presenta un defecto epitelial persistente o recurrente, pero sin la opacidad estromal. Ahora, la opacidad estromal pues, puede desarrollarse en el contexto de epitelopatía o de defectos epiteliales, lo cual se clasifica como etapa 4. Entonces aquí el avance de la enfermedad, ya sea pues, por compromiso epitelial o un defecto epitelial franco, expone el estroma subyacente, aumenta la expresión de metaloproteinasas de matriz y mediadores inflamatorios y produce opacidad y cicatrización estromal. Entonces en esta etapa, un epitelio aparentemente intacto probablemente no está proporcionando una función de barrera saludable normal. Entonces, por ejemplo, sería esta epitelopatía con opacidad estromal. Aquí. O está como, o este defecto, pues, epitelial con opacidad estromal. Y ya el estadio 6 es la perforación estromal. Vamos a avanzar porque está trabando un poco las animaciones. Aquí está como el resumen de los 6 estadios. Y lo más importante, pues, es que ellos como que proponen esa identificación de cuándo es que ya hay afectación del estroma. Y para facilitar aún más como los algoritmos de tratamiento y ofrecer información pronóstica, la severidad de las etapas pues se agrupó de manera general como leve, moderada y grave. Entonces leve 1 y 2, moderada 3 y 4 y grave 5 y 6. Y pues las etapas 1 y 3 se asocian con un buen pronóstico, ya que pues se mantiene una buena visión y pues si se revierte oportunamente, sí o sí van a tener buena visión. La etapa 4 ya resulta pues en un pronóstico regular, ya que la cicatrización estromal puede limitar la visión incluso cuando se revierte, y las etapas 5 a 6 pues indican un pronóstico muy pobre. Estos ojos pueden requerir pues un lente de contacto rígido o cirugía para rehabilitar la visión, y en ocasiones pues en estas etapas avanzadas el objetivo es la preservación del globo ocular con un colgajo total o una tarsografía en lugar pues como de preservar como tal la visión. Entonces, pues, ya hablando del tratamiento, vamos a tener pues un arsenal de intervenciones muy grande. Tenemos pues todo el manejo médico que va a incluir también intervenciones o procedimientos pues no quirúrgicos, y el manejo quirúrgico vamos a hacer como pues aquí, como pueden ver, esas son como todas las opciones terapéuticas e intervenciones, dependiendo como del estadio y la etiología. Entonces, pues digamos que cuando es leve, el objetivo es prevenir la desestructuración epitelial y favorecer la cicatrización de las erosiones epiteliales, mejorar como tal la calidad y la transparencia del epitelio, estabilizar el epitelio, evitar su descomposición, prevenir la progresión pues a un grado moderado. Entonces acá pues hay muchas intervenciones. Hay que empezar por tratar los problemas concomitantes de la superficie ocular, suspender los medicamentos pues, tópicos, especialmente si tienen conservantes, evaluación de los, digamos, efectos secundarios de las terapias que se estén usando, también incluso sistémicas. em, la sustitución lagrimal, terapia antiinflamatoria. Bueno, ya vamos a hablar como de estos como pilares de cada parte del tratamiento. En el estadio 2 ya el objetivo es promover la reepitelización del estroma que está desprovisto y prevenir la progresión hacia la licuefacción del estroma.
Entonces, pues aquí tenemos, digamos, todas las intervenciones anteriores y podemos adicionar, pues como ya estas terapias específicas, el Senegermin, pues prevención de la licuefacción estromal con citrato, tetraciclinas, macrólidos. Bueno, tenemos realmente varias opciones y vamos ahorita a hablar de cada una de estas. Y ya en la grave, pues el objetivo es promover la cicatrización corneal y prevenir digamos, mayor lisis del estroma y pues la perforación. Entonces ya aquí tenemos, por ejemplo, otras intervenciones como la membrana amniótica multilaminar, injertos corneales, adhesivos tubulares, pues en caso de que ya haya perforación. Bueno, entonces las consideraciones para el tratamiento médico, como vimos, van a depender de la severidad de la enfermedad y la patología del proceso subyacente. Los enfoques terapéuticos se van a dividir de manera general como en estas áreas estratégicas que van a abarcar categorías pues, como de estrategias terapéuticas. Entonces, pues, por ejemplo, el tratamiento del proceso patológico subyacente, tratamiento de las infecciones concomitantes, la promoción de la epitelización, el reemplazo de la película lagrimal. Entonces vamos a hablar pues como de estas categorías. Para tratar la inflamación concomitante debemos tratar cualquier infección, minimizar los irritantes oculares, optando también por un tratamiento conservador y pues aplicar estrategias para reducir la inflamación activamente. Entonces, si hay infección, se puede considerar el cultivo o PCR de hisopados del Fornix para identificar patógenos pues, comunes e inusuales que puedan estar presentes en abundancia sobre una superficie ocular comprometida, generando inflamación. Em, pues digamos que los organismos identificados, ya sean bacterias, hongos o virus, pues deben ser tratados dependiendo del que sea. Y se pueden usar colirios antibióticos tópicos o medicamentos antivirales orales, pero los antivirales tópicos deberían evitarse o utilizarse con precaución por su toxicidad epitelial. Cuando se sospecha infección, pero los cultivos son negativos, se recomienda también el tratamiento empírico con acitromicina 1 gramo por vía oral durante 3 días. En casos de efectos epiteliales persistentes debe excluirse pues, una infección secundaria y se pueden usar antibióticos tópicos de amplio espectro. Y pues siempre que sea posible deben evitarse los aminoglucósidos tóxicos, pues como la gentamicina o las quinolonas. Para minimizar los irritantes oculares se debe optar por un tratamiento conservador, entonces es fundamental tener como conciencia de las causas iatrogénicas de toxicidad ocular de las que pues hemos venido hablando. Y también tenemos la prueba arriba abajo, que es un indicador de toxicidad medicamentosa temprano que lo escribió Dúa. Y pues en este, la conjuntiva vulvar superior se ve como más blanca en comparación con la conjuntiva vulvar inferior y pues el fornix que están inyectados y es donde se acumula como tal el medicamento. Entonces, como para sospechar que está haciendo toxicidad a los medicamentos. Y la detección pues también de depósitos corneales como los cristales de fluoroquinolonas, como la ciprofloxacina o la ofloxacina, la formación de hidroxiapatita debido pues al efecto combinado de hialuronatos y fosfatos o depósitos cálcicos tras el uso de esteroides, fosfato, ácido retinoico, fosfatos en lubricantes. Todo esto pues debe conducir a un enfoque clínico diferente que minimicen estas reacciones de precipitación de fármacos. También se debe aconsejar a los pacientes el uso, pues digamos, evitar el uso de los cosméticos periorbitarios irritantes, aumentar la humedad usando gafas protectoras tipo cámara de humedad, considerar el aumento en el consumo de ácidos grasos omega 3. Para reducir la inflamación activamente, pues deben tratarse las causas. Entonces, por ejemplo, la blefaritis concomitante o la disfunción de glándulas de Meibomian, pues se debe tratar para optimizar la salud lipídica de la película lagrimal y así minimizar esa contribución inflamatoria, pues digamos, a todo el proceso patológico que ya describimos. Y pueden utilizarse pues compresas tibias o dispositivos especializados pues para el calentamiento palpebral, el masaje de párpados, el higiene palpebral, los antibióticos. Bueno, se recomienda también el uso de inhibidores de metaloproteinasas de matriz, tetraciclinas o macrólidos a dosis bajas. Mm, la base del tratamiento son los glucocorticoides tópicos sin conservantes como la prednisolona o dexametasona. Y pues digamos que los efectos adversos se pueden minimizar con los esteroides suaves o los andrógenos que pueden disminuir pues como el riesgo de cicatrización retardada o pues adelgazamiento. Por ejemplo, la medroxiprogesterona al 1 o 2%.
Y aquí es importante tener en cuenta que el tratamiento con AINES tópicos no va a mejorar el proceso de cicatrización. Los AINES se deben evitar debido a su toxicidad epitelial y el riesgo de ulceración corneal. Otra opción terapéutica es la ciclosporina al 0,1, 0,05 o 0,2%, que es una preparación veterinaria, pero pues que sería una opción. Y el tacrolimus al 0,03 o al 0,1% también ha demostrado ser eficaz para combatir la inflamación de la superficie ocular y pues podría ser otra opción. Otro pilar importante en el tratamiento es la terapia de sustitución de la película lagrimal. Entonces, los lubricantes pues, oculares van a reducir las fuerzas de fricción biomecánica y diluyen los mediadores proinflamatorios en la película lagrimal, promoviendo así la epitelización. Generalmente se clasifican según su viscosidad de baja a alta y pues se prescriben sin conservantes. Entonces, digamos que estas son varias formas en las que estos lubricantes actúan. Por ejemplo, el hialuronato, según el receptor CD44 expresado en las células epiteliales de la superficie ocular lesionada y proporciona propiedades antiinflamatorias, además de facilitar esa cicatrización epitelial. Los agentes de carmelosa son citoprotectores. La glicerina, la L-carnitina, pues generan osmoprotección, etcétera. En casos resistentes ya se deben considerar lubricantes sin conservantes alternativos como la solución salina al 0,9% que no contiene excipientes o la solución salina balanceada y los sustitutos lagrimales nutricionales. Las gotas de suero se consideran cuando pues se han agotado las otras opciones terapéuticas y a diferencia pues de otros suplementos lagrimales, estos sustitutos nutricionales tienen sustancias que también están presentes en las lágrimas naturales y apoyan el crecimiento y la regeneración epitelial de la superficie. Entonces se incluyen factores de crecimiento, como el factor de crecimiento epidérmico, el NGF, vitaminas A y C, glucosa, IgA, defensinas, lisozima y proteínas involucradas en la cicatrización, como la fibronectina. Entonces, pues las gotas de suero autólogo son las más utilizadas, pero existe el riesgo de instilar anticuerpos circundantes o mediadores proinflamatorios en los pacientes que tienen enfermedades sistémicas, como la esclerosis múltiple, por ejemplo. Y pues esto me exacerbaría la patología ocular. Las gotas de suero halogénico se obtienen de donantes varones y pues jóvenes y sanos y así se evitan las variaciones cíclicas de estrógenos que podrían tener efectos proinflamatorios también sobre la superficie ocular y se ha demostrado que el suero de cordón umbilical humano contiene niveles más altos de factores de crecimiento, incluido el factor de crecimiento nervioso y otros componentes similares a los de las lágrimas y se ha utilizado para tratar diversas afecciones de la superficie ocular, incluyendo la queratopatía neurotrófica. El plasma rico en plaquetas es pues abundante en factores de crecimiento que promueven la regeneración de la superficie ocular, em, y también pues tiene un buen perfil de seguridad y su contenido de proteínas biológicamente activas, factores de crecimiento y andamios biomateriales permiten promover la cicatrización y regeneración de heridas de la superficie ocular. Ese también ha demostrado eficacia como monoterapia en el manejo del síndrome de la superficie ocular, posterior a cirugía refractiva. Recientemente se ha desarrollado un protocolo para procesar la membrana amniótica como un extracto que puede rehidratarse y administrarse tópicamente en forma de gotas oftálmicas. Esto pues se fundamenta en que la membrana amniótica es la capa interna de la placenta que está compuesta por epitelio, membrana basal, subyacente y estroma, y se ha visto que contribuye a promover la reepitelización y a reducir la inflamación y la neovascularización mediante propiedades pues atribuidas a citoquinas, factores de crecimiento y otras proteínas plasmáticas. Entonces, además, esta proporciona soporte estructural y posee propiedades antimicrobianas. Este fue un estudio del 2022, una serie de casos prospectiva que pues fue multicéntrico, incluyó 5 centros clínicos de Barcelona. Tenían el objetivo de evaluar la seguridad y la eficacia de estas gotas en el tratamiento pues, de pacientes con patologías graves de la superficie ocular. Entonces, pues eran pacientes mayores de 18 años, las patologías graves pues eran como enfermedad ocular severa, deficiencia de células madre limbares y úlceras neurotróficas, síntomas pues persistentes, incapacitantes, que fueran pacientes refractarios a tratamiento convencional pues usado previamente. Y los criterios de exclusión, pues eran que estuvieran utilizando derivados de suero autólogo o que tuvieran infección ocular.
Se aplicaron las gotas cada 2 horas durante el día, desechando pues el envase después de 5 días y cada paciente se le pidió usar el extracto durante al menos 4 semanas, salvo que hubiera remisión de la patología o aparición de un evento adverso y no por más de 8 semanas. Entonces, pues fueron evaluados al inicio en los días 7, 14, 30 y 60 por un oftalmólogo, quien además completó el formulario de seguimiento con información sobre la agudeza visual y la sintomatología. Entonces, la eficacia y tolerabilidad se evaluaron con base en los síntomas reportados por los pacientes, mediciones objetivas e informes de eventos adversos. Se incluyeron 36 ojos de 25 pacientes y se registró la presencia o ausencia de varios signos en la superficie ocular, como el defecto epitelial, desepitelización, úlcera corneal, delenopacidad, bueno, varios. Y todos los pacientes con úlcera corneal mostraron epitelización completa o una tendencia hacia la mejoría clínica entre la evaluación inicial y la final, pero no se pudieron reportar diferencias estadísticamente significativas de estos signos pues mencionados. El único fue el BUT que mostró una mejoría estadísticamente significativa en el día 60, con una P de 0.003. Ahora, para evaluar la gravedad de los síntomas, sí se registraron características pues como de cada ojo y presencia o ausencia de síntomas como sensación de cuerpo extraño, prurito, escozor, lagrimeo, dolor ocular, bueno, etcétera. Se observaron mejoras en esos síntomas en cada visita posterior pues al inicio y la sensación de cuerpo extraño, el prurito y el escozor, como vemos aquí en la gráfica, presentaron una mejoría estadísticamente significativa con una P menor a 0.05. Al considerar pues el número total de los síntomas oculares, también se observó una mejoría estadísticamente significativa desde el día 0 al día 30 y al día pues, 60. Y el análisis de la función visual fue mediante el cuestionario BQF-25, mostró pues una autopercepción ocular con puntuaciones muy bajas tanto en el día 0 como después del uso del medicamento y pues no hubo una diferencia significativa en este punto. En cuanto a la seguridad, pues un paciente decidió interrumpir las gotas debido a una sensación de prurito, pero no se reportaron eventos adversos. Ellos concluyen pues que son unas gotas seguras, bien toleradas, eficaces en la reducción de síntomas y pues digamos que se necesitan más estudios para confirmar y definir mejor las indicaciones, pero por el momento pues es una terapia novedosa y prometedora. Otro objetivo importante es prevenir la pérdida del tejido estromal. Entonces, la degradación del estroma, pues, digamos que ocurre tras la liberación de las enzimas proteolíticas, células proinflamatorias reclutadas, la activación de las cascadas de coagulación y de quininas. Aquí se recomienda el uso de los inhibidores de metaloproteinasas de matriz, tetraciclinas orales y acetilcisteína tópica. Em, y el ascorbato, que pues, se puede aplicar tópicamente o administrado también por vía sistémica, que proporciona cofactores para la síntesis de colágeno y también actúa eliminando las radicales libres de oxígeno. Y el citrato tópico, que si está disponible, es un quelante de calcio que inhibe la degranulación de neutrófilos y la liberación de enzimas proteolíticas. En las últimas 2 décadas, pues también ha cobrado fuerza el uso sistémico de medicamentos dirigidos a mediadores que alimentan la inflamación o retrasan la cicatrización y pues muy pocos biológicos han sido aprobados para el uso ocular, pero el NGF murino, la sustancia P y el factor de crecimiento similar a la insulina fueron como los primeros mediadores de mostrar resultados. Después de eso surgieron otros biológicos como el NGF humano recombinante o el cenegermin, el ifitegrasa al 5%, que es un antagonista del LFA1, el RGTA o Regenerating Agent, que es el Casicol, que es un biopolímero que está diseñado para imitar los sulfatos de parán unidos a las proteínas de la matriz extracelular corneal. Y así las protege pues como de la proteólisis y permite que los factores de crecimiento y las citoquinas actúen en el sitio lesionado, restaura la organización fisiológica de la matriz y el microambiente celular y así estimula pues como el proceso de regeneración. También tenemos otros más nuevos como la timosina beta 4, la coenzima Q10, sustancia P. Bueno, entonces el cenegermin pues es una forma recombinante del factor de crecimiento nervioso, ¿cierto? Es producida en E. coli como un propéptido y luego se cinde para formar pues el NGF maduro. La molécula pues es idéntica al NGF humano y
digamos que apunta específicamente al déficit en la queratitis neurotrófica porque reemplaza ese factor de crecimiento nervioso y promueve cicatrización epitelial y salud nerviosa. La concentración de 20 microgramos ya está autorizada en Europa y por la FDA y para el tratamiento de la queratopatía moderada, mm, la moderada y la grave en pacientes adultos. Y sigue siendo el único tratamiento aprobado para la queratopatía neurotrófica específicamente. La seguridad y la eficacia se evaluaron en dos ensayos clínicos independientes multicéntricos, aleatorizados, doble ciego y controlados con vehículo. Y estos estudios se publicaron en el 2018, que pues es el estudio Reparo realizado en Europa. Y en el 2020 el NGF 0214 realizado en Estados Unidos y se realizaron en pacientes con la queratopatía moderada a grave, o sea, estadios 2 y 3 de Maki, que era refractaria a tratamientos no quirúrgicos. En ambos estudios, pues los pacientes recibieron cenegermin o vehículo de control. El cenegermin se aplicó 6 veces al día en el ojo afectado durante 8 semanas y pues fueron seguidos posteriormente. En el estudio pues realizado en Europa, que incluyó un total de incluyó 156 pacientes, que pues en esto se compararon el grupo de dosis de Cenergermin de 20 microgramos por mililitro, de 10 microgramos por mililitro y vehículo. Y se aleatorizaron uno a uno, o sea, 52 pacientes por grupo. En el de Estados Unidos, este incluyó 48 pacientes y aquí solamente se comparó Cenergermin de 20 microgramos por mililitro o el vehículo. Se aleatorizaron 24 pacientes por grupo. Entonces, el criterio principal pues, de ambos ensayos clínicos fue la eficacia, digamos, la cicatrización completa de los defectos epiteliales persistentes o de las úlceras corneales, definiéndolas como un diámetro máximo de tinción con fluoresceína menor a 0,5 milímetros. Esto después de 4 y 8 semanas de tratamiento. Entonces, pues para el estudio Reparo, en la semana 4 el 19% de los pacientes tratados con vehículo lograron la cicatrización corneal versus un 54 que recibió Cenegermin con 10 microgramos. Y esto pues fue un aumento del 35% con una P de menor de 0,001 y versus el 58% en el grupo de Cenegermin de 20 microgramos con un aumento del 38% y también una P menor de 0,001. Y en la semana 8 pues el 43% de los pacientes tratados con el vehículo alcanzaron pues la cicatrización frente a un 74% que recibió Cenegermin de 20 microgramos por mililitro con aumento del 30% y una P de 0,002. En el segundo ensayo clínico, la diferencia fue estadísticamente significativa a las 8 semanas. Entonces ahí fue 69% en los pacientes tratados con Cenegermin versus un 29% en los pacientes tratados con vehículo, con un aumento del 40% y una P de 0,006. En el estudio Reparo, pues el tiempo medio hasta la cicatrización fue de 56, 29 y 28 días en los grupos del vehículo y Cenergermin de 10 y de 20 respectivamente. Más de 96 pacientes, pues de más del 96% de los pacientes que cicatrizaron no volvieron a presentar recurrencias. Esto fue en un seguimiento de 48 a 56 semanas. El tratamiento fue bien tolerado, hubo efectos secundarios, hiperemia conjuntival, fotofobia, dolor ocular, pero no, ninguno pues requirió la interrupción del medicamento. Los autores plantearon la hipótesis de que estos efectos secundarios podrían representar una mejoría de la sensibilidad corneal debido pues a las acciones terapéuticas del factor de crecimiento neuronal recombinante. Pero ninguno de los dos estudios, ni el Reparo ni el NGF 0214, mostró mejoras estadísticamente significativas en las medidas de agudeza visual, ni demostró mejoría de la sensibilidad corneal. Este es un estudio retrospectivo más reciente. Perdóname un segundito, Melissa, te voy a interrumpir porque tenemos eh, 10 minutos para concluir la sesión. Maravillosa presentación de tema, pero vamos un momentico para presentar la terapia, digamos, que revierte la patología de base, como es la neurotización corneal. Todas estas descripciones de terapias de sostén importantísimas, pero solamente como con el fin de dejar en el auditorio la idea de las posibilidades
presentes y futuras con respecto a neurotización. ¿Listo? Listo. Entonces, voy a avanzar. Bueno, pues en cuanto a las intervenciones ya quirúrgicas, tenemos pues todas estas, ¿sí? Oclusión de puntos lagrimales ya permanente, tarsorrafia, debridamiento de esos bordes que no dejan pues como no permiten la migración de esas células epiteliales hacia el centro de la úlcera, trasplante de membrana amniótica, colgajo conjuntival, los adhesivos tisulares ya cuando pues se ha perforado, trasplante corneal y la neurotización corneal. Entonces vamos a pasar a esta parte de la neurotización. Venga, me devuelvo un poco. Es- Ok. Bueno, entonces pues la neurotización fue introducida en el 2009 por Tercis y colaboradores. Consiste en identificar, digamos, un nervio donante adecuado para proporcionar nuevamente inervación sensitiva a la córnea y puede realizarse mediante una técnica directa o indirecta. Entonces la directa consiste en, digamos, en trasladar un nervio directamente hacia el limbo del ojo anestésico. En el caso pues de la neurotización directa contralateral, como la que vemos aquí, se transpone el nervio supraorbital o supratroclear del lado contralateral, los cuales pues se dirigen a través de una incisión coronal amplia hacia el limbo del ojo pues que está con la anestesia. En el caso de la neurotización directa, ipsilateral, pues se trae el nervio supraorbital o supratroclear ipsilateral hacia la córnea, como lo vemos aquí en este esquema, o también se puede usar el nervio infraorbital ipsilateral, como lo vemos acá, en esta. Bueno. En la neurotización corneal indirecta, pues se usa un autoinjerto interposicional, generalmente pues el nervio sural, como se ve aquí pues en este esquema. Entonces el nervio sural, digamos que es coadaptado al nervio donante o supraorbitario supratroclear en una anastomosis terminolateral, como lo vemos en el esquema, y proporciona la sensibilidad a la córnea neurotrófica, pues en este caso contralateral, pero también se puede hacer de manera ipsilateral al nervio infraorbitario o al supraorbitario o al supratroclear. Entonces, pues el éxito de la neurotización depende de la gravedad y duración de la denervación corneal, del grado de adelgazamiento corneal y de la presencia de otras comorbilidades oculares. La intervención quirúrgica temprana en pacientes jóvenes pues puede ofrecer mejores resultados. Es una técnica pues digamos exigente y requiere de experiencia. Puede asociarse a complicaciones, entonces pues se reserva más para casos en los que los tratamientos conservadores han fallado y en los que los beneficios pues, van a superar esos riesgos. Este es el caso de una paciente con parálisis facial, como se puede apreciar en las imágenes rotuladas con la A. Y en la B, pues vemos la creación de ese túnel subcutáneo sobre el puente nasal para el injerto del nervio sural invertido. En la C tenemos ya la vista microscópica de los tres fascículos del nervio donante distribuidos ya sobre la córnea. Y abajo, en la D, E y F, pues tenemos las fotografías antes, luego un mes y luego 3 meses después de la neurotización corneal indirecta. Y vemos cómo se ha pues ido recuperando el tejido. Entonces, pues esta es la técnica pues para la neurotización corneal. Vamos a, no sé si se escucha. Lo que se hace es El una incisión. video no tiene audio, pero lo puedes ir describiendo. Ujú, sí, vamos a volver a empezar porque es rápido. Se hace una incisión de blefaroplasia en el párpado superior y se diseca pues como a través del orbicular, el septo orbitario y llegamos al reborde orbitario. Y ahí vamos a identificar el nervio supraorbital. Luego se realiza pues como otra incisión encima de la ceja en la mitad y pues se va a disecar el plano del periósteo para liberar el nervio.
Se libera el nervio del periósteo y de los ligamentos adyacentes hasta que el nervio pues se expone completamente. Se realiza otra incisión en un pliegue cutáneo más o menos 3 centímetros por encima del anterior y ahí se sigue disecando el nervio en el mismo plano. Y luego se aíslan los nervios, ahí lo están aislando con CA4 ceros y se cortan los extremos distales. Ahí se pasa una sutura en el extremo distal del nervio y se pasan los nervios a través del reborde supraorbitario, luego a través de una incisión pues como en el fornix de la conjuntiva, ahí está como ahí, en el fornix de esa conjuntiva superomedial y de ahí se bajan los nervios hasta el limbo. Se van a organizar, la rama más larga debe quedar más o menos hacia las 9 y luego las otras ramas más cortas más o menos hacia las 10 y las 12. Y por último, pues se van a suturar esos nervios en esas ubicaciones y se sutura la conjuntiva. Esta cirugía es hecha por oculoplásticos y cirujanos plásticos generales, ¿verdad? Sí. A veces hay el concurso del neuro para la disección de, por ejemplo, cuando es indirecta con el nervio sural, pero usualmente con este equipo de oculoplástico y plástico general. Y pues acá, para concluir, pues tenía este artículo que es una revisión sistemática y metaanálisis de todas las terapias pues que tenemos para la queratopatía neurotrófica y pues para resaltar ellos identificaron 4 terapias como específicas bien documentadas en la literatura, que era pues el factor de crecimiento nervioso, el suero autólogo y el trasplante de membrana amniótica y la neurotización. Entonces, todas las 4 terapias demostraron, digamos, un porcentaje de cicatrización corneal estadísticamente significativo, o sea, demostraron ser efectivas y demostraron ser, pues, mejores que todas estas otras terapias que veníamos mostrando, pues, como de soporte. Sobre todo, pues, como las terapias adyuvantes que se usan son las lágrimas artificiales y, bueno, las otras terapias de soporte. Mm, de estas intervenciones, solamente el factor de crecimiento neuronal y el trasplante de membrana amniótica fueron los únicos que mostraron mejoría en la agudeza visual. Los otros pues no logran demostrar esa mejoría. Em, y esta eficacia no se vio afectada por los factores sociodemográficos, ni por edad, ni por sexo, ni por la severidad de la enfermedad. También evaluaron por esos estadios de Mackey. Em, entonces, pues nada, era como un resumencito, pues final de estas terapias, pues como para resaltarlas. Excelente, Melissa. Muchísimas gracias por la presentación del tema. Has entendido la idea de ir desde las bases, porque acá se trata de que, pues aprendan todas estas bases anatómicas, fisiológicas, y pasando por un nivel intermedio y avanzado de qué es lo último que se está haciendo para la patología citada, ¿no? Eh, Recordar que los últimos 15 minutos de la presentación se deben reservar para discusión del tema. Bueno, pero excelente, muy bien documentada y creo que el mensaje llegó para todos muy claro. No tenemos pues ya tiempo de discusión. Anuncio la charla de la próxima semana que le corresponde al doctor Andrés Felipe Niño y es actualización en blefaritis y rosácea ocular. A todos, muchísimas gracias por su Muchas gracias, asistencia. doctora. A ti, Melissa, por una excelente presentación de tema y los esperamos la próxima semana. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego, gracias.